El tema de la mesa redonda es experiencias curriculares actuales en la formación de médicos. Cuenta con la presencia de 4 representantes de facultades públicas, a los que voy a nombrar en el orden que cada uno va a realizar su presentación. La primera va a estar dada por el doctor Ricardo Nid, que es el actual decano de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Rosario y nuestro nuevo presidente de la FAFEM. A continuación va a presentar el doctor Pedro Silverman, decano, en realidad director decano de Ciencias de la Salud de la Universidad Nacional del Sur de Bahía Blanca. En tercer lugar, el doctor Jorge Pepe, que es el decano de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Nacional de Entre Ríos. Y por último, presenta el doctor Roberto Miatello, decano de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Cuyo. No quiero dejar pasar y agradecer al decano, al director de esta carrera, un amigo, Adrián Alacino, por permitir a facultades, es decir, darnos lugar a las facultades consideradas más pequeñas. Vengo en representación de la Universidad Nacional de Santiago del Estero, que al igual que en Mar del Plata somos facultades de reciente creación y de las cuales hemos nutrido mucho de estos foros, de muchos comentarios y presentaciones que han hecho representantes con larga trayectoria y de los cuales hemos sabido escuchar y hemos plasmado en nuestros planes de estudio pequeños cambios con la intención de mejorar, dado que por nuestra particularidad somos un poquito más plásticos y flexibles por incorporar cada año a docentes nuevos. Así que bueno, muchas gracias y bueno, continuamos. Entonces, y comienza con la presentación el doctor Ricardo. Bueno, vamos a hacer un esfuerzo con el resto de los integrantes del panel para abreviar y poder ponernos nuevamente en tono con el programa, con los tiempos previstos del programa. Creo que las 2 participaciones de recién dejaron abierto muchos interrogantes que tal vez podemos intentar ordenar relatando algunas experiencias y algunas impresiones propias de cada una de las unidades académicas que representamos. Yo tomo esto del famoso contraste de lo que fueron las consignas flechnerianas que en algún momento identificamos en nuestra unidad académica como obsoletas respecto de la manera de pensar la formación médica y nos dimos a la tarea de producir algunas transformaciones en lo que luego se instaló en el acervo cultural de la formación de facultades como currículas innovadas. Repasemos un poco, muy sintéticamente, lo que nos decía Abraham Fleshner y entonces lo podemos comparar con algunos consensos con los que estamos pensando la formación médica actual. Y entonces Fleshner nos decía que el uso de unidades periféricas al hospital, los puestos, centros de salud, se deben considerar impropios para la formación de la medicina. Vamos pensándolo de manera de contraposición con los paradigmas actuales, con las necesidades actuales. Que la asistencia ambulatoria en hospitales no debe ser estimulada, dado que el control de los pacientes ambulatorios es difícil e insatisfactorio. De ninguna manera voy a hacer denostación de las sentencias flechnerianas, fueron realizadas hace más de un siglo para otra realidad de la enseñanza y otras necesidades de la enseñanza médica en el mundo, así como también dejó un legado muy positivo en muchos otros aspectos.
estos puntos que hacen a la esencia del pensamiento fleschneriano en educación médica tienen que ver con el hospital universitario y la enseñanza de la medicina deben estimular el desarrollo de especialidades y subespecialidades médicas. Tal vez esto empiece a responder algunos interrogantes que quedaron abiertos en la mesa anterior. Porque nosotros identificamos, y en consonancia con los paradigmas de enseñanza médica actuales, que un profesional de salud, un médico, debe ser capaz de intervenir científicamente en promoción de la salud y prevención de las enfermedades, teniendo en cuenta los aspectos biológicos, psicológicos y sociales de las personas en las diversas condiciones socioeconómicas, culturales. Esto es un poco contradictorio con la esencia del pensamiento fleschneriano que busca la educación médica por otro lado, y que la atención del proceso de salud de enfermedad debe estar dada desde el campo de la atención primaria de la salud. Estas son las nuevas consignas, estos son los nuevos consensos en educación médica y son inclusive recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, de la OPS, etc. Como estamos en un encuentro que está en consonancia con el centenario de la Reforma, y como lo pongo como parangón de la situación en la que nos encontrábamos al momento de transformar nuestra currícula, porque miren, transformar una currícula es tan difícil como mudar un cementerio. Y darnos a la tarea de transformar la currícula debía estar impregnado por un impulso y una decisión política muy fuerte de encarar el camino de esta transformación. Y pensemos la universidad previa a la reforma. La universidad se resistía a marchar de acuerdo a los cambios económicos, sociales del país, del progreso técnico-científico del mundo. Era una universidad escolástica, encasillada en la solemnidad académica, doctoral, perduraba el pensamiento liberal de la oligarquía y la formación profesional era escasa. Seguía imperando el espíritu feudal de la... Digo, esto es lo que se encontraron los jóvenes reformistas a contramano de lo que venía ocurriendo en el mundo, los grandes cambios sociales, la revolución rusa, el advenimiento de la democracia y el surgimiento de la clase media en ejercicio del poder de la mano de Hipólito Yrigoyen, el imperio de la ley 1420, digo, construcciones sociales que venían a contramano de lo que se encontraba en la universidad. Bueno, esto es lo que identificamos nosotros, por supuesto con menos trascendencia que el movimiento revolucionario del 18, pero entendimos que era un momento propicio, un momento oportuno para, desde los nuevos paradigmas que estaban emergiendo, que están emergiendo en el mundo, mirar lo que nos estaba pasando. Y lo que nos estaba pasando era la formación médica de la mano de las sentencias fleschnerianas, de las consignas fleschnerianas que analizamos al principio. Incluso el FAFEM en sus propios principios reconoce la necesidad, esto está sacado de nuestro programa, están en los principios que están incluidos en el programa. Le reconoce la necesidad de profundos cambios en el rol de la educación universitaria, dado su carácter de actor clave para contribuir a garantizar el derecho a la salud y bienestar del pueblo argentino. Entonces digo, nos preguntamos, inclusive desde FAFEM, si lo que estamos haciendo es lo que debemos hacer en función de los acuerdos y los consensos que hemos logrado para llevar adelante nuestra labor cotidiana, sosteniendo la idea de un foro que nos nuclee. En esta sentencia fleschneriana, en este esquema que dio origen a todas las carreras de educación médica de Argentina y de América durante tantos años, ideas de las que somos hijos muchos de nosotros,
hijos en el sentido de profesionales, trabajaba haciendo hincapié sobre los aspectos biomecánicos, fisiopatológicos y no sobre los biopsicosociales, que es lo que está reclamando actualmente los nuevos paradigmas. Y entonces volvemos a Fafén, que en sus principios nos dice que con la mirada puesta en una educación superior impregnada de valores asociados a la promoción de la libertad, la tolerancia, la justicia, el respeto a los derechos humanos, la preservación del ambiente y la solidaridad social, se propone lograr sus nobles propósitos con bases en sustentos teóricos, éticos, ideológicos, que se expresan en los siguientes principios, y estos son los famosos 6 principios de Fafén. Están todos expresados en el programa y es interesante que los repasemos porque de alguna manera van marcando el sendero a la luz de los acuerdos que en nuestro foro vamos consiguiendo. Y un aspecto que queda completamente afuera de la lógica flechneriana es la conceptualización de la salud pública. Y Fleschner nos habla de un modelo hospitalocéntrico, y los nuevos paradigmas nos hablan de atención primaria de la salud. Inclusive para que revisemos nuestros propios procedimientos, nuestros propios planes de estudio, y asumamos el compromiso de ponerlas en consonancia con los nuevos paradigmas. Esto nos comentaba Mateo recién respecto de esta dimensión ética, ¿a dónde queda el sujeto de atención en el modelo flechneriano? Y las nuevas tecnologías que vienen a aportar ahora lo suyo para visualizar algunas cuestiones vinculadas a la dimensión ética. En el centenario de la Reforma no podemos dejar de hablar de la extensión universitaria. Ahora, la extensión universitaria ha tenido una evolución. La extensión universitaria del 18, así como fue pensada originalmente, se proponía salir de los claustros casi con un espíritu caritativo, revolucionario para la época, a contramano de lo que pasaba en el mundo, que la universidad se concentraba en su propio claustro, pero que luego fue evolucionando hacia el desarrollo del pensamiento de la universidad en el territorio, para finalmente hablar, como hablamos nosotros en nuestros encuentros, del compromiso social. Esta evolución que hace la extensión universitaria nos advierte de la necesidad de curricularizarla. No es un término sencillo, para decirlo, digo. No podemos seguir pensando la extensión universitaria como una apelación al voluntarismo del estudiantado. La extensión universitaria ubicada en el centro de la escena de la formación profesional, con contenidos que se desarrollan en territorio a la luz de las experiencias de la extensión universitaria con reconocimiento académico y con cumplimiento obligatorio. Esto que no es tan complejo, sería un plus de valor indelegable en la universidad pública. Y que de paso, no voy a hacer denostación de la enseñanza médica privada, pero claramente pensamos la educación médica de maneras diferentes. Pensamos la educación médica en un contexto de garantía de derechos, pensamos en la educación médica en la universidad pública como herramienta de fortalecimiento social,
Y en ese sentido, llevamos la ventaja de poder pensar el desarrollo de los procesos de enseñanza-aprendizaje en el propio territorio. ¿Cómo no? Y debemos pensar con diferentes experiencias históricas de procesos de admisión. Ninguno de los presentes desconoce cuál es nuestro posicionamiento respecto a las formas de admisión. Nosotros pensamos en la admisión universal, a la manera del ingreso irrestricto. De lo que no podemos renegar ninguno de los integrantes de este foro es del compromiso de la masividad. Lo anunciamos en nuestros principios. Universalidad en el acceso a la oportunidad de aprendizajes, esto lo decimos nosotros, lo acordamos, lo firmamos. Universalidad en el acceso a la oportunidad de aprendizajes para cualquier miembro de la sociedad argentina, no solo en el ingreso, sino también a los fines de permanecer, graduarse en la profesión que eligió, etcétera, etcétera. Nosotros tenemos que pensar la educación médica en un contexto de masividad, por múltiples razones. Pero en esta coyuntura actual, incluso porque hay una demanda particular de este tipo de profesional en la sociedad. Hay una curva descendente en el acceso de jóvenes profesionales a las bancas de residencias médicas en todo el país. Esto es innegable. Hay una alta demanda del Estado de profesionales de la salud, particularmente médicos, en vastas regiones del país. Entonces, el desafío de la masividad, que no puede, que no debe afectar el compromiso social con la calidad, debe estar en las agendas de las gestiones. La educación médica debe estar pensada al servicio de la masividad, sin denostación de la calidad. Ese es el gran desafío. Tal vez debemos corrernos algunos de la variable de ajuste de la cantidad cuando pensamos la garantía de calidad. Si logramos corrernos conceptualmente de esa contradicción, vamos a poder repensar el desafío de la masividad. Bueno, una foto de mi facultad, me dicen que tengo que terminar, es hermosa mi facultad, los invito a conocerla. Muchas gracias. Agradecerle a las autoridades del Congreso, Adrián, y al foro la posibilidad de que nos sigamos enriqueciendo, participando en este foro de facultades y escuelas de medicina pública, donde, como bien decía Pedro hoy en la presentación, los más nuevos nos enriquecemos y vemos posible llevar adelante este desafío de la educación médica con los aportes de las facultades que tienen años de trayectoria en este tema, en este desafío de formar médicos, como bien decía el primer congreso del foro, el médico que el país necesita y las características que creemos que debe tener. En el caso nuestro, yo pensaba, cuando nos invitaron a exponer sobre nuestra experiencia curricular, cómo organizar esta presentación, y tomé la autoevaluación que generalmente hacemos las escuelas de medicina para CONIAU, y con esos ejes
pensaba contarles cómo estamos nosotros, nuestra facultad, en relación a la carrera de medicina, en contexto institucional, con los estudiantes, con el plan de estudio, con el cuerpo docente y con nuestras capacidades de infraestructura y equipamiento. Bueno, sé que todos nos conocemos, pero bueno, creo que es importante presentarnos y enmarcar nuestra carrera desde lo institucional, contándoles que nuestra Universidad de Entre Ríos propone una organización bastante particular. Tiene un rectorado que está en la ciudad donde está nuestra facultad, en Concepción del Uruguay, pero tiene 9 unidades académicas dispersas por todo el territorio provincial, y eso la hace sumamente interesante en relación a su vinculación con el medio, tema que se ha charlado mucho en este congreso y en otros, porque la hace estar más cerca de las poblaciones a las que, como universidad pública que la sostiene, debe dar respuesta. Pero también es un desafío porque les puedo asegurar que es más difícil acordar políticas de desarrollo de la universidad con una dispersión geográfica y realidades poblacionales y económicas tan diferentes en nuestra provincia. Pero bueno, ahí vamos. Nuestra Facultad de Ciencias de la Salud está, decía, en Concepción del Uruguay, y en este live, que estoy hablando de contexto institucional, yo quería remarcar la importancia de pensar en las facultades no como territorios vallados por sus límites geográficos, sino hoy, con las tecnologías que tanto mencionamos, la universidad es mucho más que el terreno en donde se llevan a cabo las actividades pedagógicas, sino nuestra facultad tiene muchísimo desarrollo en todo lo que es educación a distancia y el uso de la bimodalidad en las carreras presenciales. Por supuesto, aparte de todo lo que es la actividad en centros de salud y comunidad y hospitales. Nuestros estudiantes en general, y por eso no debe llamar la atención que nosotros hayamos tomado un modelo innovador centrado en el estudiante, son o pretenden ser el centro de las preocupaciones y el desarrollo de todas las actividades de la unidad académica, y contamos con una Secretaría de Bienestar Estudiantil con la que acordamos y llevamos adelante todo lo que tiene que ver con políticas de ingreso. Hoy Ricardo hablaba de ingreso irrestricto, nosotros tenemos ingreso irrestricto también, y es todo un desafío, pero también en políticas de extensión, que también hablaba Ricardo, y de investigación, y en ese sentido reafirmamos la importancia del estudiante como el centro de escena de la facultad. Comparto con ustedes estas georreferenciaciones que corresponden la de la izquierda al origen de los estudiantes de la sede de Concepción del Uruguay. Tenemos una sede en Villaguay, con una carrera de kinesiología y fisiatría y actividades de todas las carreras, que también muestra de dónde provienen los estudiantes de nuestra subsede, y la distancia, que es el mapa de la derecha de ustedes, en donde muestra el desafío que es para nosotros la educación continua, que es un tema que tenemos que charlar mucho más hoy. Una de las preguntas hablaba de el médico de tantos años. Hoy en día todos sabemos que el conocimiento es efímero y que la única posibilidad que tenemos es la formación continua. Algunos de nosotros somos críticos al sistema de residencias tal como se viene realizando hace muchos años, que fue respuesta a una realidad de formación médica que hoy, a mi parecer, tal como está, no es suficiente para garantizar la formación del médico que las necesitan. Estos son en la sede nuestra, la sede principal, los lugares donde provienen nuestros estudiantes, y este es el mapa de Entre Ríos que muestra con colores cada vez más fuertes cuál es el origen de nuestros
de nuestros alumnos y que yo lo quiero compartir porque yo, desde dentro de lo que es la política de desarrollo de la facultad, el compromiso básicamente es con nuestro territorio provincial y muestra nuestra articulación con el medio en donde está inserta nuestra facultad. Siguiendo con estos gráficos, esto muestra el incremento que hemos tenido como universidad pública en el número de estudiantes. No sé si se ve más al fondo, pero son las 3 sedes. Y si ustedes ven desde el año 2015 en adelante, que coincide con el ingreso de la carrera de medicina, pero también con la expansión de la educación a distancia, hemos incrementado exponencialmente nuestro número de alumnos y nuestra oferta trata de dar respuesta a las necesidades de estudiantes que no solamente, de alumnos que no solamente son de nuestra provincia, sino que son de todo el territorio nacional. Quiero hacer un paréntesis de algo que no dije. Nuestra carrera de medicina fue la última carrera que nuestra facultad implementó y como suele suceder, la historia de las instituciones impacta en los nuevos proyectos. Enfermería fue la primera carrera que tuvimos hace ya 35 años de antigüedad de nuestra facultad. Y la verdad que junto con el resto de las carreras han permitido darle a medicina un impulso y una orientación como carrera interdisciplinaria de la que nos sentimos orgullosos. De hecho, muchos docentes del ciclo básico de los primeros años de nuestra carrera de medicina son graduados y docentes de carreras de enfermería, obstetricia, kinesiología, instrumentación, y realmente hacen un aporte muy importante a la formación interdisciplinaria del médico que nosotros queremos formar. Esto es para compartir con ustedes cómo la carrera de medicina, que es la última con color azul oscuro, no ha impactado para nada en el ingreso y en la elección de nuestros estudiantes al resto de las carreras. Distribución por años. A partir de medicina ha aumentado el ingreso de los más jóvenes a estudiar en la universidad. Este es el nivel de educación de los padres y madres de los estudiantes, de los alumnos de nuestra facultad, y uno puede ver cómo, en general, el tema de la primera generación de estudiantes universitarios en las familias todavía sigue siendo una realidad de nuestra facultad. Y si ustedes ven en este gráfico, en los últimos años, yo creo que tiene que ver con la incorporación de medicina, ha mejorado el nivel de formación de padres y madres en digamos, en los alumnos de nuestras carreras de la facultad. Bueno, y ahora voy al plan de estudios. Nosotros, en el momento de elegir la currícula que iba a implementarse en nuestra facultad, por nuestra historia y por nuestro análisis, la decisión era que íbamos a implementar una currícula innovada y pensamos que era importante tener en cuenta las experiencias regionales y nuestra vinculación con la Universidad de Rosario hizo que rápidamente decidamos solicitar a Rosario el apoyo para comenzar el desarrollo de nuestro plan de estudios. Así que no hay muchas diferencias, pero bueno, yo voy a remarcar las particularidades que tienen que ver con nuestra facultad y sobre todo planteando que el desafío era una propuesta curricular en donde debía haber contratos entre alumnos, docentes e institución y donde éramos conscientes de que nuestra facultad debía ser protagonista para la región de la formación de este nuevo médico, teniendo en cuenta un modelo pedagógico en el que el docente y el alumno deban aprender conjuntamente y sabiendo que todas las decisiones tenían que tener en cuenta lo que ya previamente habíamos definido en nuestro proyecto de desarrollo institucional en cuanto a la priorización de modalidades que faciliten el impacto en la comunidad,
y sobre todo la incorporación de modalidades innovadoras de enseñanza y nuevas tecnologías educativas. Bueno, nuestra carrera, como la de Rosario, tiene ciclos, está centrada en el alumno, tiene ciclos y áreas, pero tiene una particularidad, tiene un ciclo de formación básica común y orientado a todas las carreras. Las 8 carreras de nuestra facultad pasan por el mismo ciclo introductorio, igual que Rosario, tiene metodología, y Litoral tiene metodología de aprendizaje basado en problemas, con tutorías, en grupos de alumnos, en donde hay un eje de construcción de conocimientos y un eje de desarrollo de competencias, y donde las actividades se desarrollan tanto en reuniones tutoriales como en laboratorios, gabinetes y prácticas de terreno. Nuestro mapa de curricular, rápidamente se los muestro. ¿Cuántos? 2. Tenemos el ciclo básico que tiene la salud individual y la salud colectiva como espacios curriculares de formación en el ciclo básico. Y bueno, y después continúan ciclos igual que Rosario, de promoción de la salud, de prevención de la enfermedad, un título intermedio de técnico universitario en promoción de la salud, un 4.º ciclo, salud integral del adulto, salud integral de la mujer y del niño y adolescente, aparte de las especialidades clínico-quirúrgicas, y el APFO que culmina con la Escuela de Salud Pública, con una presentación de un trabajo de inicio de investigación y la integración de las prácticas. Y bueno, y este es el desafío. Hay muy lindas currículas plasmadas en muchos escritos, pero el tema es cómo las llevamos adelante, con quién las llevamos adelante. Y esto es, y quiero retomar un poco lo que decía Mario hoy en relación a las currículas innovadas. Estoy convencido de que la innovación pasa por el cuerpo docente que comprenda qué y cómo se debe hacer para incentivar la curiosidad del alumno y para acompañarlo en este proceso de enseñanza-aprendizaje mutuo, como decíamos, docente-alumno. Y en ese sentido, bueno, como todas las facultades estamos trabajando con los docentes, con algunas decisiones institucionales generales desde el comité que controla el seguimiento académico, pero también con el cuerpo a cuerpo con cada uno de los docentes que van creciendo junto con la carrera y la institución. En general nosotros creemos que los posgrados, por lo menos en nuestro caso, han ayudado a coincidir y acordar marcos teóricos que nos lleven adelante, que nos ayuden a llevar adelante este proyecto, y en ese sentido, ya tanto en posgrados, estamos inclusive pensando con mucha ilusión en nuestro doctorado conjunto que pensamos el año que viene implementar, que en definitiva va a ser un aporte más a la formación docente. Y por último, mostrarle dentro de lo que es infraestructura de equipamiento, el campus, la educación, decía hoy, virtual y a distancia, como complemento irreemplazable en la formación de grado y posgrado. Bueno, en espacios de prácticas con todo lo que todos tenemos, cámaras, espacios de análisis crítico de la práctica, transmisión desde el hospital de cirugía en vivo por circuito cerrado de TV, que por ahí no creemos que sea lo más importante, bueno, pero complementa espacios de prácticas comunitarias. Este es el hospital virtual, donde se hacen. Este es un laboratorio de disecciones cadavéricas de destrezas quirúrgicas, actividades complementarias en la formación de los alumnos que les mandan saludos, algunos han venido, y esta es nuestra ciudad, que los invita a que cuando nos visiten también la disfruten. Gracias por la atención. Buenos días a todos y a todas. También muy agradecido por la invitación al Congreso, por la organización del mismo,
por todo lo que hemos vivido. Como buen entrerriano lo dejé pasar y me tomó el agua, pero bueno. La idea de compartir este espacio con amigos, con docentes y fundamentalmente con estudiantes, hace de este lugar un lugar no solo donde uno viene a exponer, sino que cada una de nuestras exposiciones sabe o entiende que va a generar una consecuencia o algún cambio o alguna modificación en otro espacio. Tiene esa dinámica, esa sistematicidad que motiva. Ayer le decía a mi compañera que este es un congreso muy motivador para mí porque se entiende que es un lugar donde nos encontramos, gente que estamos trabajando y que tenemos un objetivo y una idea común en pos de mejorarlo y de llevar adelante un proceso colectivo que justamente que tenga la consecuencia de mejorar la salud de nuestra población. Así que es muy motivador. Particularmente, yo venía a mostrar una actividad puntual que hacemos como experiencia curricular, que por ahí les puede servir o no, pero esta lógica de tener pensamientos comunes, ideas comunes, ideología común y conceptualización de la enseñanza de la medicina común hace que el marco teórico haya sido brindado por todo lo que expusieron anteriormente. Voy a rescatar cada uno de los conceptos que desde la presentación de Cacho y la presentación de Mario y Mateo, la de Ricardo y la de Jorge, hacen un marco conceptual de una experiencia puntual, curricular, que es la que vengo a desarrollar acá. Obviamente me quiero hacer el moderno con el Prezi, siempre tengo problemas, así que es la última presentación con Prezi. La idea es, nosotros trabajamos en algunos aspectos que tienen que ver con la práctica de la medicina. Nosotros en la medicina tradicional aprendemos la misma de forma vertical. Hoy vemos una situación que puede ser un paciente, una persona con un problema y una vez resuelto ese problema pasamos a otro capítulo de aprendizaje. La idea nuestra es puntualizar sobre el eje longitudinal que tiene que ver con nuestra profesión, que es el seguimiento tanto de problemáticas crónicas, pero en toda su conceptualización de problemática, no solo de enfermedades definidas biológicamente, sino todos los problemas que puede tener una persona en un contexto individual, en un contexto familiar y en un contexto social. Entonces, la currícula nuestra trata de ofrecer una mirada y una enseñanza de la problemática de salud desde una perspectiva longitudinal. El objetivo de esta actividad tiene que ver con estos conceptos que ya se habían expresado anteriormente. Volver a la cuestión de que la práctica de la profesión tenga que ver con una relación sujeto-sujeto. Ni el médico entendiéndose como objeto, ni objetivizando a la persona o al paciente o al sujeto que consulta o que sufre. Tratando de focalizar sobre procesos productores de vida. Naturalmente nosotros tenemos una historia de cuando empezamos a preguntar o a interrogar o a consultar sobre la historia de los pacientes, empezamos a buscarle los factores de riesgo o aquellas cuestiones que le han hecho, que han generado como consecuencia el problema de salud. La idea es revertir eso y empezar a buscar aquellas situaciones de la vida de las personas que son productoras de vida, que le han generado en ella aspectos positivos para poder contar con ellos en el abordaje de su problemática. Fortalecer esto de que hoy se habló en términos de tecnología, fortalecer aquella tecnología que tiene que ver con el primer nivel de atención, que son las que se definen, o que Emerson Mary define como tecnologías blandas, esas tecnologías vinculares, relacionales, tratar de buscar ese espacio intersubjetivo que se da entre un médico y un sujeto que consulta. Entonces trabajar también en tecnologías, pero tecnologías leves, que tiene que ver con la mayor autonomía que tiene el otro. Un encuentro entre un paciente y un médico en una situación donde
los dos tienen alta autonomía, es poco probable que una cuestión unidireccional o directiva pueda funcionar. Y fundamentalmente que el estudiante pueda, en definitiva, esto que planteaba Mario como clínica ampliada, que pueda acoger, que pueda cuidar y que pueda promover autonomía. En definitiva, ampliar el objeto hacia una clínica ampliada, el objeto y dejar de ser el objeto un acto de diagnóstico y tratamiento para pasar a ser un acto de cuidado. Fundamentalmente tiene que ver también lo que decía Ricardo con las nuevas perspectivas en la formación médica, las nuevas recomendaciones. Todos planteamos que el perfil de egresado de nuestras unidades académicas tiene que ser un perfil generalista, con una mirada integral del proceso de salud, enfermedad, atención, cuidado, que tenga la posibilidad y la capacidad para trabajar en la interdisciplina. Digamos, una serie de deseos que son muy interesantes, pero que a la hora de plasmarlo en el diseño curricular se vuelve difícil, se vuelve complejo y que requiere de, como nos llevó a nosotros, bastante tiempo para poder adecuarnos a esa perspectiva, poder explicar por qué lo formamos. También en términos de educación médica hay modificaciones curriculares o recomendaciones curriculares que promueven la enseñanza en la atención primaria de la salud, por fuera de los espacios hospitalarios, desde un modelo médico-biologicista a un modelo de inclusión de determinantes sociales, centrado en la comunidad, trabajando en la prevención y en la promoción, fundamentalmente en la promoción de la salud. Entonces, en este contexto y con este perfil de egresado, decimos, bueno, a ver, ¿cómo hacemos nosotros en esta del diseño curricular basado en competencia? Que decimos, bueno, sabemos lo que queremos, pero bueno, a ver, vamos a definir cómo lo vamos a hacer. Tenemos un desarrollo curricular, que ya lo hemos presentado y que es muy similar a muchas de las carreras, que tiene una integración que es vertical y horizontal. La verticalidad está dada por las 5 áreas de la carrera que construyen el diseño curricular de cada una de las unidades en un primer ciclo de 13 unidades, un segundo ciclo de desarrollo de competencias profesionales con las especialidades básicas y un último periodo que es denominado PFO, donde nosotros en nuestra carrera tenemos la medicina familiar y general, emergentología, salud de la madre y del niño y electivas. En este contexto, tanto en el primer ciclo como en el último, tenemos esta estrategia pedagógica que es de seguimiento. El primer ciclo es seguimiento familiar, que apunta a actividades de promoción, y el último ciclo es de seguimiento a la alta hospitalaria y cuidados longitudinales, que apunta a la prevención secundaria y terciaria. La currícula, como dije, es una currícula basada en competencia, diseñada de esa manera, pensando en cuáles son las competencias finales que queremos que nuestro egresado tenga, y para atrás construir currícula espiralada, que pueda dar cuenta cada una de las actividades a ese perfil final que nosotros promovemos. El estudiante, cuando empieza el primer año, sabe que va a estudiar o que va a tener que aprender determinadas cuestiones para esa competencia final que se le va a dar al finalizar el ciclo de formación de grado. Está orientada a la comunidad, también planteando las problemáticas de salud y enfermedad de la comunidad como recurso para el desarrollo curricular y el desarrollo de las problemáticas que se generan en la currícula. Y bueno, y el perfil de egresado generalista, como planteé inicialmente, que tenga capacidad o competencia para el manejo de las problemáticas prevalentes, que sepa trabajar en equipo y que tenga e interprete el proceso de salud, enfermedad, atención, cuidado desde una mirada integral, interdisciplinaria, una mirada holística. ¿Por qué es importante el seguimiento de sujetos con patologías crónicas a la alta hospitalaria? Bueno, eso es una problemática que se da, el 70% de las internaciones en los hospitales, por lo menos de las ciudades pequeñas, son reinternaciones. Personas que con patología crónica, digamos,
tienen un alta hospitalaria y en esa transición del hospital hacia su casa o su lugar donde habita, digamos, pierde la posibilidad de hacer una adherencia, un seguimiento, un tratamiento, una recomposición de su medio, un establecimiento de una estructura reticular que lo acoja, que lo ayude para llevar adelante su problema y generalmente es reinternado. Eso genera un gasto enorme para el sistema de salud, obviamente una consecuencia muy mala para la persona y para la familia en términos de su problemática de salud, con lo cual la idea es trabajar puntualmente sobre esas personas que tienen alta de patologías o de problemáticas crónicas. Hay evidencia de que el seguimiento longitudinal mejora la adherencia a los tratamientos, mejora las condiciones, disminuye los reingresos hospitalarios, tiene una mejor adaptación al hospital, reduce el número de días hospitalizados. Bueno, hay un sinnúmero de evidencias que distintos sistemas en el mundo se están desarrollando para hacer una medicina fundamentalmente extramuro, ambulatoria, intrahogar, digamos, ¿no? Nosotros en nuestra currícula trabajamos puntualmente esta actividad definiendo las áreas clínicas que nosotros queríamos desarrollar en las competencias clínicas de nuestros estudiantes. Las competencias eran definidas como que el estudiante al terminar este proceso de entrenamiento pueda abordar el problema de salud desde la complejidad que implican las problemáticas crónicas, generar alternativas terapéuticas teniendo en cuenta la singularidad de ese sujeto, digamos, no trabajar con una receta prehecha, sino que interpretar las problemáticas que tiene el sujeto para poder desarrollar un proyecto terapéutico singularizado, incorporar otros saberes en el abordaje terapéutico de la persona que consulta, reconocer dificultades en el acceso a su atención y la resolución de problemas. Trabajamos desde los marcos teóricos que corresponden a esta iniciativa, desde nuestra perspectiva, desde la atención primaria de la salud, desde la medicina familiar, desde la clínica ampliada, desde la determinación social de la salud, y con herramientas puntuales y concretas que hacen que los estudiantes puedan entender este proceso como un proceso técnico-operativo también, ¿no? Porque muchas veces nos quedamos en una explicación y una meta-explicación teorizada, que el estudiante entiende, comprende, acuerda, pero a la hora de llevarlo adelante y se encuentra con el paciente, quiere, bueno, una historia clínica, dónde hacer la epicrisis, dónde hacer la evolución, dónde dar el alta, cómo trabajar puntualmente en aspectos que tienen que ver con su profesión. Entonces, para eso generamos herramientas para describir el sujeto, para analizar el sujeto, para un flujograma analítico que podía... faltaba esto. Un flujograma analítico que permita hacer un análisis de la accesibilidad al sistema de salud, generar hipótesis diagnósticas distintas de acuerdo a ese análisis y esa descripción, porque muchas veces nos vamos en una metateoría, pero después cuando queremos hacer el diagnóstico volvemos al DSM-4, DSM-5. 2 minutos. Y la batería no va a dar más para eso. Esto lo llevan a un portfolio que tiene una estructura, no se lee bien ahí, pero no, una estructura concreta donde el estudiante tiene que generar un marco teórico, tiene que mostrarme y explicarme la descripción y el análisis que hace de la persona en su contexto, generar un flujograma para que me permita ver cómo fue deambulando por el sistema de salud, generar los objetivos, el proyecto terapéutico y cada una de las evoluciones de los 8 encuentros que tiene el estudiante. Esto es un portfolio, modelo, donde el estudiante hace una etapa descriptiva, la primera etapa. En principio tiene que tener firmado 3 contratos, uno que es el contrato educacional, el contrato de seguimiento y fundamentalmente el consentimiento informado de la persona. Tiene un análisis de una matriz
donde va a analizar los determinantes que generan esa condición observable, tanto desde los procesos reproductivos como los procesos generativos, los procesos destructivos, para que el estudiante entienda que esa enfermedad visible o esa consulta tiene que ver con un proceso estructural y particular también. Los proyectos terapéuticos y cada uno de los encuentros descritos en forma técnica. Este es el flujograma que lo analiza, también tiene una técnica, tiene una explicación y tiene un porqué, pero el estudiante empieza a entender en términos de accesibilidad, bueno, dónde se traba, qué es lo que le pasa cuando no le dan el turno, qué es lo que le pasa cuando no consigue la medicación. Encontramos que una paciente no iba a consultar, tenía un hipotiroidismo grave, pero porque no podía ir a buscar las pastillas porque no sabía cómo llegar al hospital. Digamos. Nadie le había explicado la forma de llegar. Digamos. Pero eso todo en un análisis que tenía que ver con la accesibilidad. Esta es una planilla de evaluación, esto tiene un puntaje, cada uno de los ítems está ponderado obviamente, pero tiene un puntaje final que hace a la nota final de la asignatura en el último año y que permite al estudiante poder avanzar o no, como ha sucedido, digamos, más allá de que en el ciclo clínico estén acostumbrados a otro tipo de evaluación. Fundamentalmente tiene la expectativa, la perspectiva de la recomendación de que todo este seguimiento sea en la casa o en algún espacio que no sea el hospital, que tenga que ver con un lugar donde tanto el paciente como el estudiante manejen un lenguaje, un diálogo y una autonomía que permita esta intersubjetividad y esta posibilidad de negociar el proceso terapéutico. Gracias. Doctor Miatelo. Y un poco basado en la consigna de esta mesa, les voy a presentar una actividad curricular que no es nueva, pero que en nuestro ámbito está siendo motivo de discusión para renovarla, que es la utilización del aprendizaje basado en problemas. Voy a aprovechar, como lo han hecho mis predecesores en la palabra, de presentarnos. Vengo de la Universidad Nacional de Cuyo, en la ciudad de Mendoza. Ese es el frente de la facultad. Esa foto ya no podría ser sacada nuevamente porque donde está el arbolito que hace un poquito de sombra al principio hay un edificio. Tenemos un plan de estudio basado probablemente en lo que hemos ido acordando en el foro y con algunas características en particular. Es obvio que todos estamos por la formación integral del médico en sus aspectos biopsicosociales, pero en momentos de hacer una modificación sustancial en nuestro currículum, allá por la década del 90, implementamos para esa oferta curricular características como la integración, la flexibilización, la significación, el protagonismo en el aprendizaje y la evaluación continua. Como hemos estado viendo en otras presentaciones, esto ya es como moneda común de casi todas nuestras carreras de medicina en el ámbito del foro. Solo criticaría que quizás los sistemas establecidos por las resoluciones que estandarizan nuestras carreras nos han cortado un poco la flexibilización. Pero más aún, más allá de eso, creo que estamos pudiendo superar y proponer alternativas curriculares flexibles y bueno, y a eso venimos a las reuniones del foro, a comunicárnosla, a compartir experiencias y de esa manera poder enriquecer nuestras carreras. Particularmente en el ciclo básico es donde utilizamos el ABP, porque lo tenemos estructurado en cursos que llamamos científicos y cursos que llamamos humanos y sociales, donde participan más las humanidades médicas, además de cursos que integran la relación médico-paciente. Dentro de los cursos científicos, más o menos un tercio del tiempo que se aplica a ellos se ocupa en ABP, que es lo que tengo marcado en rojo en la diapo.
Ejemplos de estos cursos en el ciclo básico son cursos que integran a disciplinas tradicionales. Por ejemplo, todos tienen nombre de fantasía. Ese que se llama de las moléculas a la célula involucra contenidos disciplinares de química biológica, biología celular y molecular, y así sucesivamente hasta el curso en donde yo he trabajado habitualmente, que son los de patología básica especial, que involucran fisiología patología, anatomía patológica y farmacología. De hecho, yo soy docente de fisiología patológica. Por otra parte, en forma paralela a los cursos troncales y a los cursos referidos a humanidades, están los de relación médico-paciente, y acá cumplimos esto que se dijo ayer en la apertura. Desde el primer día de clase, un alumno comparte el consultorio con un docente para empezar a aprender o adquirir habilidades de comunicación. Eso se va profundizando en el segundo año, y en tercer año ya pasamos a la parte más invasiva sobre el paciente, las maniobras semiológicas sobre todo. Este es un ejemplo de cómo está distribuido tercer año. Con patología básica especial 1 y 2, la división entre 1 y 2 es solo a los efectos de no sobrecargar en evaluaciones muy complejas, muy largas. Finalmente, sistema nervioso y comportamiento humano toma esa parte científica y también suma algunos aspectos de salud mental. Patología general acompaña a los dos primeros cursos por un problema de compatibilidad con los patólogos. Este problema parece que existe en todo el mundo. Los patólogos no son fáciles de combinar con otros médicos diferentes. Yo les voy a contar lo bueno y lo malo que tenemos en nuestra currícula. O sea, estoy contándole intimidades de la facultad. No hay problema, porque quizás ustedes me sugieran algo bueno para aplicar. Está Inglés 3, porque en el 2009 cambiamos el plan de estudio incorporando inglés desde el primero a quinto año. Y esto sería más o menos una semana típica de un alumno de tercer año. No ocupa realmente todos los espacios que les muestro ahí. Por ejemplo, tienen trabajo práctico de patología general algunos estudiantes y otros la tienen el día jueves. Relación médico-paciente sí tienen en el hospital 3 veces por semana, en el hospital, en centros de salud y en otros escenarios. De hecho, sacarla del hospital, como Pedro comentaba más temprano, ha sido muy valioso para nosotros, porque realmente no todos los médicos van a terminar trabajando en un hospital. Conservamos una franja del mediodía para clases teóricas, y aquí en rojo es donde les muestro lunes, miércoles y viernes, en principio, las 2 horas por siesta para desarrollar los tutoriales de AP. Y ahora nos metemos en el problema. Si bien podría decirse que no es un sistema que pueda ser aplicado para la masividad, sí puede en la medida que se armen grupos de estudiantes que cuenten con un tutor que los acompañe. O sea que puede dar para mucha gente. Y en principio lo que sabemos es que resuelven un caso problema. La cuestión es preguntarse cómo se resuelve ese caso problema y cómo uno logra que los estudiantes aprendan algo a través de ese caso problema. La clave está acá, en la responsabilidad por su propio aprendizaje. La idea es que a través del ABP los estudiantes aprendan a aprender, porque es muy probable que lo que estén aprendiendo este año, cuando se gradúen o quizá dentro de 10 años, sean ya conocimientos obsoletos y tengan que volver a estudiar. Entonces, el hecho de haber practicado esto en la forma en que lo pretendemos hacer, pensamos que puede ser útil. Estamos seguros de que no tenemos mejores resultados en las competencias de los estudiantes al egreso. O sea, si tuviéramos un currículum tradicional, posiblemente saldrían igual, de burros o de inteligentes o de capaces. Pero con esto tratamos, insisto, de enseñarles a aprender. Y de esta clásica foto, que en realidad esto es un anatomista, pero la idea es no tener la multitud mirando desde lejos a la disección del cadáver,
sino a presentar un caso de ABP que difiere del aprendizaje tradicional en este aspecto. Los alumnos, cuando reciben el caso problema, no han visto aún en teóricos o en otro tipo de clase los temas de ese caso. De manera que tienen que realizar una búsqueda bibliográfica, una discusión entre ellos, una serie de procesos para resolver el problema, para aplicarlo en el futuro, como lo harían también con el conocimiento tradicional. Entonces, de esa aula enorme pasamos a salitas pequeñas, salas donde caben más o menos 10, 12 alumnos más un tutor. Y acá aparece un elemento importante del ABP. Nos pasa con muchos docentes nuestros que quisieran poner una historia clínica. Es más, tomar una historia clínica propia del hospital y ponerla como caso problema. El tema es que eso no sirve porque no desarrolla la forma de resolver un problema que en la vida cotidiana se presentaría de otra manera. La solución es presentar el caso problema como un caso novelado, por decirlo de alguna manera, en el sentido de que presenta inicialmente el problema, va añadiendo elementos que podrían ser los exámenes complementarios o una simulación de lo que el médico haría en un examen clínico, una anamnesis, y de esa forma empieza primero a hacer la recuperación de conocimiento. Esto nos resulta particularmente útil en tercer año, donde ya tuvieron materias básicas en primero y segundo, y es particularmente difícil en primer año, donde con casos de ABP tienen no tienen mucho conocimiento previo para rescatar. Por eso es más lindo cómo funciona el ABP en tercero. Lo importante es que, bueno, la otra cosa que tienen las historias es que están secuenciadas. No reciben toda la información en el primer día. Y todos los casos de ABP, al final, tienen una serie de objetivos que deben tratar de cumplirse o el tutor se tiene que encargar de que se cumplan objetivos de aprendizaje a lo largo del desarrollo del caso en cuestión. En la primera etapa se empieza a identificar el interrogante. Muchas veces planteamos las historias de ABP desde la perspectiva del médico que está tratando, a veces los planteamos desde la perspectiva del paciente que está siendo tratado, a veces los planteamos desde la perspectiva de la familia que contiene al paciente que está siendo tratado, de manera de tratar de involucrar todo lo que para nosotros son los principios del currículum, la parte social, la parte psicológica y la parte biológica, por decirlo de alguna manera. Ellos empiezan ahí a ordenar cómo van a estudiar los aspectos que descubren en el caso. A partir de ahí, los mismos estudiantes diseñan una estrategia para estudiar. O sea, a partir de haber descubierto en esa primera parte algunos aspectos que necesitan reconocer, marchan a casa, a la biblioteca como es la fotografía, o ahora con el smartphone directamente, lo que hay que proveer es señal de Wi-Fi buena para las salas, al estudio independiente, cuando previamente han identificado fuentes de información y buscan las respuestas a las preguntas que se plantearon. En la segunda tutorial, este es un esquema ideal de 3 sesiones, comparten la información que recabaron, empiezan a estructurar las explicaciones a los problemas, van recibiendo más información sobre el caso que están tratando. Insisto, el caso no siempre se trata de un paciente, a veces se trata de familias enteras. Y bueno, solicitan datos adicionales que el tutor se los puede ir proveyendo. Esos datos adicionales pueden ser resultados de exámenes complementarios, imágenes, fotografías de, por ejemplo, dermatología, van recibiendo fotografías de las lesiones elementales que tiene el paciente. O en la medida que podemos hacer la impresión de imágenes de diagnóstico por imágenes, también las van recibiendo de manera de completar el cuadro. Pero a veces solo a pedido de ellos. El tutor las tiene con él y las brinda si los estudiantes se las piden. Bueno, cada sala está equipado con pizarrones, con un negatoscopio, o sea, y una bibliotequita, así que tienen forma de trabajar. Obtienen las conclusiones y finalmente el tutor
junto con los estudiantes, darle paso a la última hojita que tienen los objetivos para verificar si se han cumplido los objetivos de aprendizaje para ese caso tutorial en particular. Hasta aquí todo parece más o menos simple de hacer. El tema es que nosotros basamos parte de la evaluación, de la calificación que obtiene, ¿se acuerdan que los estándares nos obligan a calificar con una nota de 0 a 10? Esto estaría buenísimo para ponerle aprobado o desaprobado, o un ordinal de tres escalas, nada más. Pero tenemos que construir un numerito que va de 0 al 10. De manera que nos preocupamos aquí de evaluar aspectos que tienen que ver con el desempeño del estudiante del tutorial. O sea, más allá de lo que aprende, también evaluamos actitudes. Y como ustedes ven ahí, el primer grupo de actitudes que evaluamos son las que están relacionadas con el compromiso con el trabajo grupal. Estamos formando al equipo de salud. Los estudiantes que están sentados alrededor de la mesa, en pocos años más van a ser colegas que se van a tirotear cuando estén en un servicio o haciendo una interconsulta, o lo van a hacer comercialmente en horas de la tarde, como decía Mateo más temprano. De manera que fomentamos el respeto entre ellos como profesionales, primero como compañeros que son estudiantes y luego como compañeros que serán en la profesión. Aporta y escucha. Un minuto. Son las palabras clave. No se escucha. Y no voy a leer todo lo que está incluido dentro de cada una de ellas porque ustedes lo pueden hacer mucho más fácil que eso. Pero fíjense que en el aporta involucramos los compromisos que se adquieren con el grupo de trabajo, y en el escucha el respeto hacia sus compañeros a la hora de expresarse. Esto para nosotros y sobre todo para los que asumimos esta gestión es sagrado. El respeto a las opiniones de las personas que conforman nuestra comunidad es lo más importante que valoramos, y por eso lo ponemos en práctica en esta instancia del tutorial de ABP. Un minuto. Bien. Y respecto de la construcción del conocimiento, nos interesa que integren conocimientos, que relacionen y que confronten, y en la confrontación no para decir yo sé más que vos, sino solamente para poder tener la apertura mental de saber que existen otras alternativas para resolver el mismo problema y elaborar la mejor solución posible. El personaje clave, aparte de una buena historia, es el tutor, que no tiene que dar una mini clase. El tutor tiene que guiar, no puede hablar, de hecho no puede intervenir dando información, solo tiene que evitar que se vayan por las ramas y tratar de asegurarse que se cumplan los objetivos. Obviamente reciben por parte de asesoría pedagógica un entrenamiento previo para poder ser tutor. Y finalmente, al menos en tercero, le damos un peso relativamente pequeño para mi gusto. Hay otros cursos de otros años que tienen más peso en la calificación final para esto que forma parte de la evaluación continua. A su vez, nos aseguramos de la satisfacción de los estudiantes encuestándolos, y entre los ítems que evaluamos en las encuestas son los de las sesiones tutoriales y el desempeño del tutor que les tocó durante el tiempo. Con esto quería presentar solamente una actividad curricular atendiendo al centro de discusión de la mesa. Muchas gracias.